antes del cierre trimestral. Lo único que tienes que hacer es firmar. Hazlo y vamos a hacer historia. No firme. ¿Pasa algo? No, Augusto. No voy a firmar hoy. Por favor, esto tiene que ser una broma. Ya tenemos todo listo, los documentos, el plan, la pluma en mano, solo tienes que firmar. Necesito a mi asesor para que revise los folios línea por línea. Si tu propuesta es tan sostenible como dices, pues podré esperar 24 horas, ¿no? No tenemos 24 horas. Mañana el mercado cierra y la oferta se termina. ¿Te vas a quedar viendo desde afuera? Firma, por favor, no seas miedosa. No, es que mi éxito no se basa por miedo, se basa por intuición. Y mi intuición ahora me dice que guardes esa pluma porque la reunión terminó. Estás cometiendo el peor error de tu vida. Te vas a arrepentir por todo esto. Eric. Dígame, señora. Tenemos que hablar de lo que acaba de pasar. No te preocupes. La tengo en la palma de mi mano. Morelia es brillante para los números. En cuanto firme, transferimos los activos a la cuenta de mando. Claro que sí, no te preocupes. Dame un momento, por favor. Por aquí déjame, por favor. Sí. Señor, se le olvidó. ¿Qué haces con mis cosas? Señor, se le quedaron. Yo solo las tomé para que no se vieran desde afuera, señor. Por seguridad. ¿Por seguridad? Tú encárgate de ser chofer, que ese es tu trabajo. Mira, más te vale que no te metas conmigo si no quieres tener problemas, ¿entendido? Entendido, señor. Casi. Presente. Aquí tiene las fotos, señor. No puede ser, Eric. No solo me estaba engañando, me quería dejar en la ruina absoluta. Entonces, ¿no firmó? Dígame que alcanzó a ver mi señal antes de poner su nombre en ese papel. No, claro que no firmé, Eric. Tu señal fue el freno de mano que yo necesitaba. Gracias a Dios. Me temblaban las manos cuando servía ese café. De verdad te agradezco mucho, Eric. Pero ahora que tengo toda esta información, no puedo quedarme solo de brazos cruzados. ¿A qué se refiere, señora? Usted ya está a salvo. Solo tiene que no volver a contestar a la llamada. No, Eric. Imagínate si eso hizo conmigo. Conmigo que conozco el mercado como la palma de mi mano. ¿Qué no hará con los pequeños emprendedores? Con los que están empezando un negocio. Los va a engañar. Exacto. Y si yo me quedo callada, yo también voy a ser su cómplice. ¿Qué tiene en mente, señora Morelia?
Augusto, llegaste tarde. ¿Cómo te fue en la reunión? Augusto, te hice una pregunta. ¿Cómo te fue en la reunión? ¿Puedes callarte de una buena vez? Mientras menos hables, mejor te va en esta casa. Perdón, yo solamente quería saber si ya estábamos a salvo. Pues si tanto te interesa saber, me fue mal. Todo fue un desastre. Ya estaba todo listo. La tenía con la pluma en la mano. ¿Y qué crees? Se arrepintió. No quiso firmar. Pero, no sé, digo yo, ¿por qué no buscas otra empresa? Hay muchos inversionistas en esta ciudad. ¿No entiendes? No hay más empresas. Lo único que puede absorber mis deudas es el capital de esa mujer. Si no firma, estoy arruinado. ¿Cómo me dijiste que se llamaba ella? Por favor, te lo dije 1 y 1000 veces. Morelia Suárez. Morelia Suárez. ¿Tienes una foto de ella? ¿Y yo para qué voy a tener una foto? No quiero hacer un álbum de los recuerdos. Quiero solución a mis problemas. Lo que pasa es que yo, no sé, ese nombre me suena conocido. Bueno, yo tuve una compañera con ese nombre, justo así, Morelia Suárez. Es ella. No. No puede ser. La Suárez. ¿De qué hablas? Sí. Morelia y yo estuvimos juntas en el internado. Ella era el hazmerreír de todos. Era gorda, fea, usaba lentes. O sea, ni siquiera podía hablar bien. En ese tiempo yo le hice la vida imposible. Y ahora mírala. Está hermosa. O sea que tú eras la peor pesadilla de Morelia. Tanto que hasta incluso hoy te tendría miedo, ¿o me equivoco? Bueno, no sé si tanto como miedo, pero te aseguro que no se ha olvidado de mí. Muy bien, mi amor. Acabas de darme la llave maestra y la solución a mis problemas. Tú me vas a ayudar a que Morelia firme. Si no lo quiso hacer por negocios, lo va a hacer por presión. No entiendo de qué estás hablando. De que te vas a poner tu mejor vestido y te vas a tapar todo eso con maquillaje, porque tienes una reunión muy importante con Morelia. Augusto, pero... Vamos a ver si la gran empresaria sigue siendo la niña indefensa. Quiero ver su reacción cuando te tenga frente a frente. La vamos a hacer firmar, de eso estoy seguro. Así que vete a arreglar. Ella es mejor que yo. Días después. Mira, más te vale que pongas otra cara. Porque si no te vas a arrepentir cuando regresemos a la casa. Augusto, yo creo que esto es una mala idea. Ella no me va a recibir bien. Pon una buena cara y hazme caso. Ahí viene.
¿Augusto? ¿Pero qué hacen aquí? Yo no tenía cita con ustedes. Tengo la agenda llena, Augusto. Morelia, disculpa que me tomé el atrevimiento, pero mi esposa estaba desconsolada cuando le comenté que tenía una reunión contigo. Me dijo que ustedes dos eran viejas conocidas. ¿Eso es cierto? Sí. Te recuerdo perfectamente, Jessica. ¿Cómo no me iba a acordar de alguien que siempre quiso hacerse notar en el colegio? Morelia, qué gusto verte. Estás muy cambiada. ¿Qué te parece, Morelia, si nos reunimos? Algo me dice que tenemos que volver a retomar la conversación acerca de la absorción de la empresa. Y de paso, liman las perezas con Jessica. No, Augusto. Te digo que hoy tengo agenda llena. No tengo tiempo para atenderlos a ustedes. Por favor, Morelia, solo serán unos minutos. Te lo garantizo, no te vas a arrepentir. No vas a dejar a Jessica sola. Invítale un café, conversen, por favor, es la oportunidad. Está bien, los haré pasar. Eric. Eric. Dígame, señora. ¿Pero qué pasa, Eric? ¿Acaso viste un fantasma o qué? No, mi amor. Lo que pasa es que Eric también fue mi compañero. Pero hace tanto tiempo que ya ni lo recuerdo. Pero qué coincidencia. Esto va a ser una reunión de personas importantes. Nada mejor que celebrarlo con un café, ¿no? Sí. Eric, por favor, prepárales un café al señor y a su esposa. Y luego traes mi laptop y los documentos que teníamos que revisar ayer, ¿sí? Como usted ordene, señora. Enseguida. Adelante. Gracias. Míralo, Morelia. La sinergia de nuestras firmas puede crear un monopolio. Esto es como un juego de ajedrez. Tú pones la pieza clave y yo ejecuto. Y Jessica será un puente, un vínculo entre nosotros. A ver, Augusto. Tu juego de ajedrez parece más bien una apuesta. Y yo, la verdad, no apuesto si no conozco todas las cartas. Pero las conoces. Somos amigos. Se podría decir que incluso somos familia. Morelia, Augusto, necesito ir un momento al tocador. Sí, permiso. Claro que sí, Jessica. El baño está al fondo a la derecha. Por favor, no te vayas a perder. El pasillo es bastante largo y hay muchos espejos. Sí, permiso. Como te comentaba, Morelia, para el siguiente mes el flujo de... Eric. ¿De verdad eres tú? Para usted, soy el señor chofer. Eric, yo no sabía que trabajabas aquí. Mira, lo que pasó... Yo era joven, ¿sí? Y mis padres me presionaban. Yo no quería ser un... Usted se burló de mí, de mi familia, de mi pobreza. Dejó que todos sus amigos me dejaran de lado mientras usted se reía. ¿Y ahora viene aquí a qué? ¿A pedir piedad? Eric, tú no eras así. ¿Desde cuándo me hablas de esa manera? Yo sé que tú sigues siendo el mismo que me escribía cartas en la preparatoria. No. Es Eric que te escribía cartas de amor. Se quedó en el pasado. Sí, cuando tú decidiste leer en voz alta frente a todo el auditorio para que se... la ortografía.
de mi ropa usada. Yo estaba perdidamente enamorado de ti, Jessica. Te veía como a un ángel. Trabajaba a doble turno para poderte comprar detalles. ¿Y qué me dijiste cuando me declaré? ¿Te acuerdas? Eric. Y mírame ahora. Todo el dinero de nada me sirve. Me casé con un hombre con un buen apellido. Y lo único que he conseguido es una vida de mentira. Mi vida es un desastre. Augusto no es lo que parece. Si él se llega a enterar que tú y yo... Bueno, que hubo historia. Su esposo es un estafador. Y usted, sin duda alguna, es su cómplice. No, Sí. eso sí que no. Yo no soy su cómplice, Eric. Por favor. Ayúdame. Ayúdame. Por lo que alguna vez sentimos. Sí, ¿de qué hablas? Yo ya no siento nada, Jessica. Nada. Lo único que siento es lealtad. Lealtad por la persona que me dio trabajo cuando nadie más lo hizo. Eric, Pero si de verdad quieres cambiar, ayúdanos a desenmascararlo. Eric, Hoy sé la mujer de la que alguna vez me enamoré. Y puede que así salgas de esta vida que no te mereces. Vaya, hasta que llegas. Estábamos a punto de firmar el contrato más importante de nuestras vidas. Morelia, firma, por favor. Jessica, ¿tienes algo que decir antes que tome esta decisión? Morelia, no firmes. Augusto es un estafador. Este contrato es una trampa. Jessica, ¿qué te pasa? Morelia quiere vaciar tus cuentas para pagar sus deudas y sus negocios. ¿Estás mal de la cabeza o qué? Morelia, este hombre no tiene nada. Su empresa es una cáscara vacía. Morelia, por favor, no le hagas caso. Se siente con mucha presión, es todo. Morelia, hazme caso, por favor. Mira, cállate la boca. Antes que te enseñe modales. ¡Ey! Un paso más. Y será el último que dé en libertad, señor. ¿Y tú quién te crees que eres, chofer de quinta, ah? Para meterte en lo que no te importa. Soy el hombre que lo escuchó hablando por teléfono sobre cómo pensaba hundir a la señora Morelia. Sí, soy el hombre que le tomó fotos a sus documentos reales. Morelia, por favor, no les vas a creer. Esto es una mentira. Ellos quieren conspirar en mi contra. ¿Esto también es una mentira? Son las fotos de los anexos que tú intentaste ocultarme. Morelia, por favor. Tienes que entenderme. El mercado está en quiebra. Largo de aquí, Augusto. Porque no solamente yo tengo estas fotos, también los tiene la policía. Y con esas pruebas podrías pasar mucho tiempo en la cárcel. Así que vete, porque en 10 minutos está la patrulla aquí. Morelia, yo me porté muy mal contigo en el pasado.
y te pido disculpas. Pero tú no sabes todo lo que a mí me tocó vivir. Tuve una infancia muy difícil. Igual no justifica. Y tú, Eric, te juzgué por no tener dinero. Y te traté muy mal por eso. Y también te pido disculpas. Me porté muy mal con ambos. Y estoy muy arrepentida. Solo espero que en algún momento me perdone. Mira, Jessica, lo que hiciste estuvo bastante mal, pero hablaste, tuviste el valor de hacerlo y eso cambia a la persona que eras en el pasado. Así que, por mi parte, estás perdonada. A mí me tomó años recuperarme de lo que me hiciste. Pero ya no quiero seguir cargando con eso por más tiempo. Así que ve y construye tu vida, Jessica. Gracias. Muchas gracias, Eric. Te debo más que un sueldo de chofer. Tu perspicacia financiera y tu lealtad salvaron esta empresa hoy. No, señora. Solamente hacía mi trabajo, eso es todo. Hiciste mucho más que eso. Mira, he estado revisando tus reportes y la manera en cómo analizaste los documentos de Augusto. Tienes un talento para las finanzas que no debería estar oculto detrás de un volante. ¿A qué se refiere con eso? Pues que desde mañana dejarás las llaves del auto. Te quiero temprano en mi empresa. He decidido nombrarte asistente de análisis financiero. Claro, con el sueldo que corresponde y todo lo que otorga la ley. Acepto, señora. Se lo prometo que no la voy a defraudar. Se lo prometo. Lo sé que no lo harás. Y bueno, ahora vamos a trabajar. Tenemos un imperio que proteger. Claro que sí, claro que sí.